Mi propia madre me abandonó en el aeropuerto. Tenía solo 15 años, todo para disfrutar de unas vacaciones de lujo con su nuevo marido y los hijos de él. Ya te las apañarás, dijo, encogiéndose de hombros. Y vaya si me las apañé. Llamé a mi padre, del que no sabía nada, y apareció en un jet privado. Cuando ella regresó, encontró mi habitación vacía y una notificación judicial esperándola. Pero antes de contaros lo que pasó cuando mi madre volvió y se encontró con un cuarto vacío y un aviso legal que le arruinaría la vida, dejad un comentario aquí abajo. ¿Qué hora es donde estáis ahora mismo? Quiero saber quién sigue despierto conmigo. Las 5 horas que tardamos en llegar a la Terminal 4 del JFK no fueron un viaje familiar, fueron un turno sin cobrar. Mientras Ashley y Jacob se quejaban del espacio para las piernas en el asiento trasero del Escalade, era yo quien metía 6 maletas en el maletero. Mientras mi madre Michelle se retocaba el maquillaje en el espejo, era yo quien comprobaba una y otra vez que todo el mundo llevara su pasaporte. No era nada nuevo, era simplemente martes. En nuestra casa había 2 clases de ciudadanos, los de oro que existían para ser admirados y el servicio que existía para ser invisible. Yo era el servicio. Llegamos al aeropuerto y la función comenzó. Robert, mi padrastro, le dio 20 euros al maletero para que se llevara 3 maletas, dejándome a mí con las otras 3. Date prisa, Salle, me espetó, mirando su reloj de oro. Tenemos acceso a la sala VIP y quiero tomarme algo antes de embarcar. Luchaba con el peso, arrastrando una maleta que pesaba más que yo, mientras Ashley caminaba por delante, mirando el móvil y quejándose de que el aire del aeropuerto olía a pobre. Llegamos al mostrador de facturación. Robert entregó 5 pasaportes. Michelle, Robert, Ashley, Jacob y yo. O eso creía. La gente los cogió, tecleó un momento y frunció el ceño. Lo siento, señor, dijo. Solo me aparecen 4 reservas para el vuelo a las Maldivas. Se me encogió el estómago. Miré a mi madre. No parecía sorprendida, parecía molesta, como una directora de cine cuya escena es interrumpida por un extra torpe. Me llevó a un lado, sus uñas de manicura perfecta clavándose en mi brazo. Escucha, Sage, dijo, bajando la voz a ese susurro que usaba cuando quería ser cruel sin que nadie la oyera. Tuvimos que elegir. La primera clase no era negociable por la imagen de Robert, y francamente, tú no encajas en la energía de este viaje. Eres una muermo. Eres difícil. Rompes la estética. La estética, repetí, y las palabras me supieron a ceniza. Mamá, te he hecho las maletas, he organizado el itinerario, tengo 15 años. Y ya eres mayorcita para aprender a ser independiente, replicó, alisándose la blusa de seda. Tómate esto como una lección. Mientras no estamos, quizá puedas reflexionar sobre por qué es tan difícil estar contigo. Metió la mano en el bolso y sacó 400 euros en billetes de 20. Me los metió en la mano de un manotazo. Cogí un taxi de vuelta a la ciudad. La señora Gable de al lado tiene una llave por si has perdido la tuya. Nos vemos en 2 semanas. Se dio la vuelta y volvió al mostrador. Cogió su tarjeta de embarque, se agarró del brazo de Robert y caminó hacia el control de seguridad sin mirar atrás ni una sola vez. Ashley sí se giró. Sonrió con suficiencia y me dedicó un pequeño saludo con la mano. Me quedé allí plantada, en medio de la Terminal 4, con 400 euros en la mano, rodeada de extraños que corrían hacia lugares donde sí los querían. El ruido del aeropuerto se convirtió en un rugido sordo. Miré el dinero. No era una ayuda. Era el pago por mi silencio. Era el finiquito de mi propia infancia. No lloré. Llorar era lo que esperaban. Llorar es para la gente que aún tiene la esperanza de que sus lágrimas puedan cambiar algo. Yo no tenía esperanza, tenía claridad, una claridad fría y afilada. Caminé hasta el baño más cercano y me encerré en un cubículo. Me senté en la tapa del inodoro y me puse la mochila en el regazo. Rasgué el foro interior. Escondida adentro, envuelta en una bolsa de plástico, había una tarjeta de cumpleaños. Tenía 8 años. Los bordes estaban suaves y desgastados. Era de mi 7º cumpleaños, la última vez que vi a mi padre biológico, William. Michelle me había dicho que era un fracasado, un vago que no podía mantener un trabajo y que nos abandonó porque no quería responsabilidades. Pero me había deslizado esa tarjeta antes de irse susurrando: si alguna vez me necesitas y me necesitas de verdad, llama a este número. Diga lo que diga ella. Miré el número. Estaba desvaído, escrito en tinta azul que se había corrido ligeramente con los años. Tomé una bocanada de aire que retumbó en mi pecho. Marqué. Sonó una vez, 2, 3. Estaba a punto de colgar, convencida de que el número estaba muerto, convencida de que Michelle tenía razón y yo estaba completamente sola. Soy William. La voz era profunda, tranquila y terriblemente familiar. Papá, susurré. Soy Sage. Hubo un silencio al otro lado, un silencio denso cargado de significado. Sage, su voz se quebró. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy en el JFK, dije. Mi voz se iba volviendo firme.
Michelle me ha dejado aquí. Se ha ido a las Maldivas con Robert. Me ha dado 400 euros y me ha dicho que me vaya a casa. Quédate ahí, dijo. La autoridad en su voz hizo que me irguiera. No te muevas, no salgas de la terminal. Estoy en Chicago, pero llego en 2 horas. No puedes llegar en 2 horas, le dije. El vuelo tarda. No vuelo en línea comercial, me interrumpió. Quédate en la puerta de embarque, voy a por ti. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. ¿No volaba en línea comercial? El padre que Michelle me había descrito no podía permitirse ni un billete de autobús, y mucho menos un avión que no tuviera horarios fijos. 2 horas después, estaba sentada cerca de la ventana, viendo los aviones moverse por la pista. Un guardia de seguridad se me acercó. ¿Señorita Sage? Preguntó. Me tensé, preparada para que me echaran por merodear. Por favor, acompáñeme. Su transporte está llegando a la terminal privada. Me escoltó fuera de la sala principal, por una puerta lateral, y me subió a un todoterreno negro que nos llevó a través de la pista de aterrizaje. Nos detuvimos frente a un elegante jet Gulfstream plateado que acababa de parar. La escalerilla bajó. Un hombre apareció en la puerta. Llevaba un traje que costaba más que el coche de Robert. Parecía mayor, cansado, pero sus ojos eran los mismos. Recorrió la pista con la mirada hasta que me vio. Nos saludó, corrió. Me atrapó en un abrazo que me dejó sin aliento. Olía a colonia cara y a seguridad. Ya te tengo, susurró en mi pelo. Ya te tengo, Sage. Subimos al avión. Por dentro era como un salón. Asientos de cuero, paneles de madera. Me senté, abrumada. Papá, pregunté, mirando a mi alrededor. Michelle dijo que estabas arruinado. Dijo que no me querías. Me sirvió un vaso de agua con gas, su mano temblaba ligeramente. Michelle mintió, dijo. Sage, yo no me fui, a mí me borraron. Abrió su maletín y sacó un expediente. Era grueso. La primera página era una fotocopia de una petición de orden de alejamiento presentada hacía 8 años. Demandante, Michelle Davis. Demandado, William Thorne. Alegación, amenaza inminente de secuestro e inestabilidad emocional. ¿Eras peligroso? Pregunté. ¿Era conveniente? Dijo William, su voz desprovista de calidez pero llena de una precisión aterradora. Estaba creando una empresa, trabajaba 18 horas al día. Ella argumentó que mi obsesión con el trabajo era una forma de manía. Le dijo al juez que era inestable. Les dijo que había amenazado con llevarte a Europa y no volver jamás. Tomó un sorbo de agua, su mano ahora firme. Ni siquiera tenía pasaporte en esa época, Sage, pero ella tenía un abogado mejor. Pasé la página. Era un registro de cambios de domicilio. Cada vez que los investigadores privados de William encontraban una pista, Michelle se había mudado. De Chicago a Boston, de Boston a Seattle, de Seattle a Nueva York. No paraba de mudarse, susurré. Por eso nunca terminaba un año escolar. Siempre decía que era por buscar mejores oportunidades. Era para borrarte, me corrigió William. Cambió legalmente tu apellido por el suyo cuando tenías 9 años, aprovechando un vacío legal en la orden de custodia mientras yo luchaba una batalla de jurisdicción en otro estado. Para cuando me enteré, era Sage Davis en el sistema, y Sage Thorne había dejado de existir. Gasté millones de euros persiguiendo a un fantasma. Miré la pila de cartas devueltas. Devolver al remitente, destinatario desconocido. Docenas de ellas, felicitaciones de cumpleaños, cheques, cartas suplicando una llamada telefónica. Me dijo que te habías olvidado, dije, y las palabras sabían a metal. Me dijo que habías formado una nueva familia y que no había sitio para la antigua. Estaba proyectando, dijo William. Era ella la que estaba construyendo una nueva familia. Necesitaba que creyeras que yo era el villano para que estuvieras agradecida por las migajas que te daba. Si hubieras sabido que yo estaba ahí fuera, luchando por ti, esperándote, no habría sido su víctima perfecta y dócil. Habría sido un riesgo de fuga. Cerré el expediente. La vibración de los motores del jet zumbaba a través de las suelas de mis zapatos. Miré por la ventana las nubes que se extendían debajo. Durante años había creído que nadie podía quererme. Había creído que era una carga de la que todo el mundo acababa por deshacerse. Pero era una mentira fabricada por una mujer que veía el afecto como un juego de suma cero. Ya no me sentía triste, la tristeza implica una pérdida, y yo no había perdido a mi padre, me lo habían robado. Lo que sentía era una rabia fría y cristalina, se instaló en mi pecho, pesada y sólida. Ella cree que estamos en las Maldivas, dije volviéndome hacia él. Cree que estoy en un taxi llorando, volviendo a una casa vacía para esperar su permiso para existir. William cerró el expediente y lo guardó de nuevo en su maletín. El clic sonó con fuerza en la silenciosa cabina. Cometió un error táctico, dijo. Asumió que eras débil porque te crió para que lo fueras. No tuvo en cuenta que compartes mi ADN.
La voz del piloto sonó por el intercomunicador anunciando nuestro descenso a un aeródromo privado a las afueras de la ciudad. El sol se estaba poniendo, proyectando largas y sangrientas sombras sobre el horizonte. No vamos a un hotel, dijo William, ajustándose los puños de la camisa. Tengo un equipo de contabilidad forense y un cerrajero esperándonos en la casa en 40 minutos. Vamos a hacer un inventario. Miré mi reflejo en la ventana oscurecida. La chica que había cargado las maletas en el JFK había desaparecido. La chica que me devolvía la mirada parecía la hija de un titán. Vamos a casa, papá, dije. Yo tengo una llave. La casa estaba a oscuras cuando entramos en el camino de entrada. Parecía el museo de una vida que no se me permitía tocar. Impecable, cara y completamente hueca. Nos llamamos. El cerrajero que William había contratado se adelantó. Un taladro zumbó durante 2 segundos antes de que la cerradura hiciera clic. Abrió la puerta. La alarma empezó a sonar, un ritmo agudo y de pánico, pero William simplemente tecleó un código que el equipo forense ya había desactivado a distancia. El silencio que siguió fue denso. No toques nada que no sea necesario, dijo William, su voz resonando en el vestíbulo. Esto es la escena de un crimen. Vi cómo 4 hombres de traje y guantes de látex pasaban a nuestro lado. No parecían policías, parecían auditores. Llevaban escáneres y cajas de archivo. Se movían con una eficiencia aterradora y silenciosa. Subí las escaleras hacia mi habitación. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Una cama individual, una cómoda y paredes desnudas. Comparada con la suite de Ashley, al final del pasillo, que tenía un vestidor y un balcón, mi habitación parecía una celda de detención. Puse mi maleta sobre la cama y empecé a hacerla. No cogí mucho. Solo las cosas que eran innegablemente mías. Mi cuaderno de dibujo. Mis zapatillas gastadas. Los pocos libros que había comprado con mi propio dinero. Dejé la ropa que Michelle me había comprado para las sesiones de fotos. Ahora parecían disfraces. Seiya. William estaba de pie en el umbral del dormitorio principal. Parecía pálido. El equipo ha abierto la caja fuerte. Entré en la habitación de Michelle y Robert. El armario estaba abierto, revelando filas de bolsos y trajes de diseño. En el centro de la habitación, el contable jefe estaba organizando montones de documentos sobre el edredón. Pero William sostenía un libro encuadernado en cuero. Un diario. Me lo entregó. Necesitas leer la entrada del 12 de marzo, el día que cumpliste 10 años. Cogí el libro. La caligrafía de Michelle era elegante, con letra redondeada. Encontré la fecha. Ahora se parece a él. Me pone enferma. Cada vez que entra en una habitación veo la pintura desconchada de aquel apartamento en la calle Cuarta. Veo la lucha, veo el fracaso. Porque no puede simplemente desaparecer. Es el fantasma viviente de una vida que enterré. Ashley y Jacob son mi futuro. Sage es solo la deuda que nunca podré saldar. Cerré el libro. El aire en la habitación se sentía denso. Durante años pensé que me odiaba porque era desordenada, o ruidosa, o torpe. Pensé que si me portaba mejor, si era más silenciosa, me querría. Pero no se trataba de lo que yo hacía, se trataba de quién era. Yo era un espejo, me odiaba porque reflejaba lo único que su dinero no podía borrar, su pasado. No me abandonó porque yo no encajara en su energía. Me abandonó porque no soportaba mirar su propia historia. Señor Thorne, el contable se aclaró la garganta, sostenía una hoja de cálculo. Hemos encontrado el fideicomiso. Levanté la vista. ¿Qué fideicomiso? El fideicomiso educativo que William estableció para ti cuando naciste, dijo el contable. Depositó 2 millones de euros antes de que el divorcio finalizara. Se suponía que era intocable hasta que cumplieras 21. Dejó un extracto bancario sobre la cama. Era una lista de retiradas, cientos de ellas. Obtuvo el poder notarial sobre la cuenta falsificando una orden de tutela, explicó el contable, su dedo trazando las líneas. Mira las fechas. 14 de mayo. Retirada de 85.000 euros. Concepto. Gastos educativos. 15 de mayo. Compra de un Porsche Cayenne. 20 de diciembre. Retirada de 40.000 euros. Concepto. Necesidades médicas. 22 de diciembre. Compra de una pulsera de diamantes de Cartier. La lista continuaba. El viaje a las Maldivas. Las inversiones de Robert. La reforma de este mismo dormitorio. No solo quería que desapareciera, dije mi voz firme y fría. Me estaba pasando la factura. Miré la habitación a mi alrededor, las cortinas de seda, las sábanas de alta gama, la vista del horizonte. Nada de eso era dinero de Robert, nada de eso era de Michelle. Yo había pagado por esta casa. Yo había pagado por la ropa que llevaban. Yo había pagado por los billetes de primera clase que los alejaron de mí. Yo no era una carga, era la que financiaba todo. Miré a William. Estaba contemplando los documentos con una expresión de pura rabia nuclear. Lo robó todo, dijo. No, le corregí.
Cogí el diario y los extractos bancarios. Lo tomó prestado y ahora voy a reclamar el préstamo. Las 2 semanas pasaron en un torbellino de horas facturables y victorias silenciosas. William no contrató a un abogado, contrató a un batallón. Pasamos días en salas de conferencias diseccionando la anatomía de la codicia de mi madre. Cada recibo era una bala, cada firma falsificada era una mina terrestre. No nos quedamos en la casa, era la escena de un crimen. Después de todo, pero la vigilamos. El día que tenían previsto volver no tenía miedo. El miedo requiere incertidumbre, y yo sabía exactamente lo que iba a pasar. Me senté en un coche aparcado al final de la calle, observando a través de los cristales tintados cómo el taxi del aeropuerto entraba en el camino de entrada. Parecía en la caricatura de una familia feliz. Michelle estaba bronceada, con un vestido de lino blanco que probablemente costaba más que todo mi armario. Robert se reía, dándole una palmada en la espalda a Jacob. Ashley ya estaba enviando mensajes, probablemente quejándose del jet lag. Arrastraron su equipaje hasta la puerta principal. Vi a Michelle fruncir el ceño mirando su reloj. Esperaba que la puerta estuviera abierta. Esperaba que yo estuviera allí, lista para descargar las maletas y escucharla quejarse de la humedad de las Maldivas. Introdujo el código. La puerta se abrió. Entraron en fila, trayendo su ruido y su prepotencia con ellos. No podía oírlos, pero me sabía el guión de memoria. Sage, coge las maletas. Sage, la casa está helada, sube la calefacción. Sage, ¿por qué no está lista la cena? Y entonces el silencio. La constatación de que el eco en el vestíbulo era un poco demasiado fuerte. Los imaginé subiendo las escaleras, Michelle abriendo la puerta de mi habitación lista para regañarme por ser una vaga y encontrando nada. Ni cama, ni ropa, ni rastro de que yo hubiera existido en su mundo. Solo 4 paredes y las siluetas de polvo de unos muebles que ella no había pagado. Bajarían corriendo entonces. El pánico empezaría a apoderarse de ellos, no porque me echaran de menos, sino porque habían perdido a su saco de boxeo. Se dirigirían a la cocina, el corazón de la casa, el lugar donde normalmente impartían justicia. Y allí, en el centro de la isla de mármol, estaba lo único que había dejado atrás, un único y grueso sobre. No era una nota de suicidio. No era una carta llorosa preguntando por qué. Era un grueso paquete de documentos legales, con el sello de la Fiscalía del Distrito y del bufete de William. El documento de encima no era una demanda, era una notificación de embargo preventivo de bienes. Detallaba, en cifras frías y duras, el robo del fondo fiduciario, pero el párrafo que destrozaría a Michelle no era sobre el dinero, era sobre la casa. Notificación de incautación. Esta propiedad fue comprada y mantenida con fondos malversados del Fideicomiso Educativo William Thorne. Dado que dichos fondos se consideran producto de una actividad delictiva, esta propiedad queda designada como prueba y sujeta a decomiso inmediato de activos. Están ustedes en una propiedad que constituye prueba federal. Explicaba el mecanismo de su destrucción a la perfección. No solo habían robado dinero, habían vivido dentro del robo. Cada ladrillo, cada viga, cada cortina de seda fue comprada con el futuro que me robaron. Y como habían usado fondos ilícitos para pagar la hipoteca, la casa no les pertenecía. Pertenecía al fondo de restitución. Observé desde el coche cómo las luces de la casa parpadeaban. Imaginé a Michelle leyendo esas palabras. Imaginé la sangre drenando de su rostro bronceado, al darse cuenta de que los años de pobreza de los que tanto intentó escapar no solo habían vuelto, sino que habían venido a cobrar intereses. De repente, la puerta principal se abrió de golpe. Robert salió tropezando, con el teléfono en la oreja, con aspecto frenético. Estaba llamando a sus banqueros. Estaba a punto de descubrir que sus cuentas estaban congeladas, sus tarjetas de crédito anuladas y sus inversiones siendo diseccionadas por Hacienda. Michelle salió detrás de él. Parecía fuera de sí. Le gritaba algo, señalando la casa, el coche, el cielo. Miró a su alrededor, a la calle, con los ojos desorbitados y aterrorizados. Buscaba a alguien a quien culpar. Me buscaba a mí. Pero yo no estaba allí. Yo era un fantasma. Y los fantasmas no llevan equipaje. Vámonos, le dije al conductor. Mientras el coche se alejaba, no miré atrás. No necesitaba ver el desahucio. Ya había visto el libro de cuentas. La deuda había sido reclamada. Los inquilinos estaban siendo desalojados. Y el propietario por fin estaba en casa. El golpe de gracia no tuvo lugar en la casa. Ocurrió a las 9 de la mañana del día siguiente, en el único lugar donde Robert se sentía intocable, su despacho. Asumió que, aunque sus bienes personales estuvieran congelados, su carrera estaba a salvo. Era socio principal, generaba ingresos, pensó que podría escapar del desastre doméstico enterrándose en el trabajo. Se equivocaba. Cuando pasó su tarjeta por el lector del ascensor, la luz parpadeó en rojo. Acceso denegado. El guardia de seguridad de la recepción,
un hombre al que Robert había ignorado durante 5 años, se adelantó. Señor Davis, le han pedido que se presente en la sala de conferencias principal inmediatamente. Tenemos una visita. A Robert lo escoltaron hasta arriba. Entró en la sala de juntas, ajustándose la corbata, preparándose para usar su encanto o su intimidación para salir de cualquier problema técnico que fuera aquello. A la cabeza de la mesa estaba sentado el nuevo accionista mayoritario de la empresa matriz que, discretamente, había adquirido la firma de Robert 3 días antes. La silla de cuero giró. No era un desconocido, era William. Mi padre no gritó, no volcó la mesa, simplemente deslizó un único papel sobre la superficie de caoba. Robert, dijo, su voz tranquila y letal, hemos estado revisando los estándares de cumplimiento ético de la firma. Parece que financiar tu estilo de vida con fondos malversados del fideicomiso de una menor lo viola todo. Robert se puso pálido. Balbuceó algo sobre malentendidos y préstamos personales. Estás despedido por causa justificada, dijo William. Con efecto inmediato, tu finiquito es 0, tus opciones sobre acciones quedan anuladas. Y como usaste cuentas de la empresa para facilitar las transferencias a las Maldivas, el equipo legal está redactando una denuncia a la Comisión de Valores. En 10 minutos, Robert pasó de ser un ejecutivo rico a un desempleado sospechoso en una investigación federal. El efecto dominó fue inmediato. Sin los ingresos de Robert y con los activos congelados, los cheques de la matrícula de Ashley y Jacob fueron devueltos. Los sacaron de sus universidades privadas antes de que terminara el semestre. Michelle no solo se enfrentaba al desahucio, se enfrentaba a una acusación formal. La auditoría forense proporcionó a la fiscalía todo lo que necesitaban para un cargo de hurto mayor. No solo perdieron su dinero, perdieron a su público, y para gente como Michelle y Robert ese era un destino peor que la pobreza. No me quedé a ver el juicio, no lo necesitaba, yo ya había pasado página. 3 meses después estaba sentada en el solarium del ático de William en Chicago. La vista del lago Michigan era infinita, una lámina de cristal azul que se extendía hasta el horizonte. La habitación olía a trementina y a pintura al óleo. Durante años Michelle me había prohibido pintar. Decía que era sucio, que era una pérdida de tiempo. Decía que los artistas eran personas que se negaban a crecer. Ahora, tenía un caballete montado en una esquina. Estaba pintando el horizonte no como era, sino como yo lo veía, bordes afilados, colores brillantes y violentos, el tipo de arte que ocupa espacio. William entró, llevando 2 tazas de café. Dejó una en la mesita auxiliar, con cuidado de no tocar mis pinceles. No preguntó si era productiva, no criticó la obra. Simplemente se quedó allí un momento, observándome existir. Está bien, dijo. Es ruidoso, respondí, añadiendo una pincelada carmesí al lienzo. Bien, dijo él. Haz ruido. Lo miré. Al hombre que había movido montañas para encontrarme. Al hombre que había desmantelado sistemáticamente a las personas que me hicieron daño, no porque disfrutara de la destrucción, sino porque amaba la creación. Había arrancado las malas hierbas para que yo pudiera crecer. Entonces me di cuenta de que la familia no tiene que ver con la sangre, ni con la obligación, ni con quién sale en la foto de Navidad. La familia son las personas que se niegan a dejarte atrás. La familia son las personas que te ven de pie en la puerta de embarque con tu equipaje y dicen, voy a por ti. Dejé el pincel. Había terminado con el pasado. El lienzo estaba lleno. Aprendí que a veces tienes que dejar que la vieja vida arda para construir una nueva. Si alguna vez has tenido que cortar con familiares tóxicos para salvarte, dale a me gusta y comparte esta historia. Recordémosle al mundo que no nos definen las personas que nos abandonaron,